El sol de Coahuila en 1958 no era una fuente de vida, sino un verdugo que dictaba la sentencia de muerte sobre la tierra seca. En las afueras de Saltillo, donde el polvo parece ser el único habitante eterno, el aire vibraba con un calor que distorsionaba el horizonte. Fue allí, en una hondonada reseca por la que no había pasado agua en décadas, donde el pequeño Mateo, un niño de apenas 8 años que buscaba lagartijas, encontró el primer indicio de que el infierno se había mudado a la superficie. No fue un grito lo que lo detuvo, sino un destello. Algo brillaba entre la tierra blanquecina. Al acercarse, Mateo vio una mano, pero no era una mano podrida ni un montón de huesos olvidados por la revolución. Era una mano que parecía de madera, tallada con una delicadeza inhumana, pero recubierta de una piel que, a pesar de la sequedad, conservaba los poros y las líneas de la vida. Cuando el niño, movido por una curiosidad fatal, tocó el dedo índice, la mano se contrajo. Un mecanismo interno, oculto bajo la carne muerta, reaccionó al contacto, haciendo que los dedos se cerraran con un chasquido metálico sobre la muñeca de Mateo. El eco de ese crujido fue el primer acto de una obra que duraría 14 años. A pocos kilómetros de allí, en una pensión polvorienta que olía a manteca rancia y tabaco barato, Faustino Valesca limpiaba sus herramientas con una devoción casi religiosa. Faustino no era un hombre que pasara desapercibido, aunque lo intentara. Su estatura era imponente, heredada de su abuelo, un relojero polaco que llegó a México huyendo de las ruinas de Europa, y su rostro era una máscara de ángulos rectos y ojos grises, fríos como el acero de un bisturí. A su lado, sentada en una silla de mimbre que crujía bajo su peso ligero, estaba Eldemira Solórzano. Ella era el contraste perfecto, una mujer de facciones afiladas, cabello negro azabache recogido en un moño impecable, y una mirada que parecía siempre estar midiendo la distancia entre el cuello de una persona y la punta de una aguja. Eldemira no era simplemente su esposa, era su cómplice, su musa y la ingeniera de sus deseos más oscuros. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz tenía la textura de la seda deslizándose sobre una herida abierta. Juntos formaban el Teatro de Marionetas Valesca. Su furgón, un Ford F-100 destartalado pero mecánicamente perfecto, llevaba en sus costados un letrero pintado a mano que prometía maravillas mecánicas y cuentos de la vieja Europa. Pero lo que el público veía en las plazas de los pueblos, muñecos que bailaban con una fluidez aterradora, era solo la superficie de una obsesión que hundía sus raíces en la necrofilia y la ingeniería anatómica. El aceite de ballena se está terminando, Faustino, dijo el de Mira, sin levantar la vista de una tela de terciopelo rojo que estaba remendando. Sus dedos se movían con una velocidad prodigiosa, una danza de plata y acero. Las articulaciones del nuevo bailarín chirrían. Si el público nota que no es madera, empezarán las preguntas que no queremos responder. Faustino dejó de pulir un pequeño engranaje de latón y miró hacia la ventana. Fuera, la calle principal de Saltillo estaba desierta, salvo por un perro flaco que buscaba sombra. No es el aceite, querida, respondió él con un acento suave, casi imperceptible. Es la materia prima. El tendón del último espécimen era demasiado delgado. Se secó antes de tiempo. Necesito algo más robusto, algo que tenga la elasticidad de la juventud y la resistencia de quien ha trabajado la tierra. La mente de Faustino era un laberinto de resortes y poleas. Desde niño, en el taller de su padre en Veracruz, se había sentido fascinado por cómo las cosas se movían.
Su padre le enseñó que un reloj era un corazón de metal, pero Faustino pronto descubrió que el corazón humano era simplemente un reloj biológico que podía ser mejorado, detenido y, finalmente, convertido en algo eterno. Para él la muerte no era el final, sino una imperfección de la naturaleza que él, con su ingenio, podía corregir. Eldemira se levantó y se acercó a él, rodeando sus hombros con sus brazos delgados. Su olor era una mezcla extraña de lavanda y formol, una fragancia que Faustino encontraba más embriagadora que cualquier perfume francés. Mañana pasaremos por Ramos Arizpe, susurró ella al oído de su marido. Dicen que hay jornaleros que bajan de la sierra buscando trabajo, hombres jóvenes, solos, sin nadie que escriba una carta preguntando por ellos y desaparecen entre el polvo y el teatro. Faustino cerró los ojos y pudo visualizarlo. No veía a un hombre, sino a un conjunto de palancas óseas y motores musculares. Veía la posibilidad de crear la marioneta perfecta, una que pudiera realizar movimientos tan complejos que la gente lloraría de emoción sin saber que estaban aplaudiendo a un cadáver mecanizado. El taller que habían montado en la parte trasera del furgón era una obra maestra del horror funcional. Paredes cubiertas de frascos con fluidos extraños, ganchos de carnicero que colgaban del techo reforzado y una mesa de operaciones que podía plegarse para ocultarse bajo un doble fondo. Allí la luz de las lámparas de queroseno proyectaba sombras largas y distorsionadas que parecían bailar al ritmo de los sueños de Faustino. Esa noche, mientras el pueblo de Saltillo dormía bajo el manto de las estrellas, los Valesca compartieron una cena frugal en silencio. No necesitaban palabras. El plan ya estaba trazado en sus mentes con la precisión de un plano arquitectónico. Eldemira ya visualizaba los trajes, sedas, brocados y cueros finos que cubrirían las costuras donde la carne se encontraba con el metal. Faustino, por su parte, repasaba mentalmente la técnica de evisceración necesaria para preservar la integridad de la estructura esquelética. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios.